Iniciamos esta jornada de la noticia de la semana. Gracias a todos por acompañarnos. Cuántos temas que deja cada semana para que los abordemos aquí en la noticia de la semana a través del ITUS. Gracias a todos por acompañarnos y así comenzamos contándoles que fue declarada la emergencia fitosanitaria en el norte del país y también en el norte de la provincia de Santa Fe. La información dice que el SENASA comenzó con la fumigación aérea en el norte provincial debido a la invasión de langostas que requirió la declaración de la emergencia nacional hasta agosto de 2019. Desde el Ministerio se intensificaron las acciones de control y monitoreo permanente mediante el seguimiento de los focos de langosta denunciados y localizados en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe. Además, se está trabajando junto con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay con estrategias comunes de manejo de la langosta sudamericana, dado que la plaga también se encuentra en esos países limítrofes. Nos vamos al ámbito nacional para contarles que esta semana se trató finalmente la expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados de la Nación. En una maratónica sesión, 95 diputados respaldaron a Julio De Vido en este lugar. Hubo 138 votos afirmativos, 95 negativos y 3 abstenciones. De esta manera, el oficialismo no alcanzó los 2 tercios necesarios para remover al exministro de Planificación. Después de una sesión que duró más de 10 horas, el oficialismo, junto al masismo y parte del peronismo, no consiguieron los votos para remover de la Cámara de Diputados al exministro de Planificación, Julio De Vido. En total, 95 legisladores votaron en contra de la propuesta y 3 se abstuvieron. Número suficiente para que el exfuncionario kirchnerista mantenga su banca, ya que el oficialismo y sus aliados precisaban 158 votos, 20 menos de los que consiguieron. Hablamos ahora de un proyecto muy complejo, es la reforma laboral. Se está comenzando a discutir en diversos ámbitos y también lo queremos hacer aquí a través de la noticia de la semana. El proyecto es un borrador que tiene el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Al respecto, desde el Gobierno Nacional se estudia esta reforma laboral tras las elecciones. El resultado de los comicios será clave para determinar la profundidad de los cambios en el mundo del trabajo. El borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca contempla la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral y además proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades a fin de alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación y quizás el aspecto más ambicioso, acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta. Es por esto que vamos a recibir al doctor Marcelo Fabián Giuliani, presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe, a quien recibimos y le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Bueno, queríamos tratar este tema que es la reforma laboral, de lo que se viene hablando en este último tiempo. ¿Hay un borrador? ¿No hay un borrador? Por lo menos las informaciones periodísticas dicen que hay un bosquejo de lo que sería esta reforma laboral. Y bueno, queríamos charlar un poco sobre el tema para poder tener algunas novedades al respecto. Sí, Liana, se está comentando que existe un borrador que se maneja con 4 sectores en cuanto a la reforma. Uno pasaría por la cuestión del trabajo en negro. Sabemos que el trabajo no registrado ocupa un 35% aproximadamente del total de trabajo en la República Argentina, es decir que 1 de cada 3 trabajadores se encuentra en forma clandestina trabajando y eso lo impide de gozar de todos los derechos que el trabajo le otorga en cuanto a la seguridad social y en cuanto al derecho laboral. El segundo lineamiento que tendría este proyecto sería en cuanto a las pasantías. Las pasantías, utilizarlas como una forma de promoción de empleo, pero formativo, tratando de evitar que sean utilizadas en defraudación a la ley, como lamentablemente fue utilizado en otras oportunidades. El tercer aspecto iría por una compensación que el Estado haría al nuevo empleo, es decir, cuando un empleador toma un nuevo trabajador que se suma a la plantilla habitual que tenía, haría una compensación de hasta 2.000 pesos mensuales
no se establece el tiempo que se daría y se descontaría de las cargas sociales. Y el último aspecto sería de traspasar o de incorporar a lo que es el campo laboral a aquellos sujetos que gocen de un subsidio por desempleo. ¿Cómo se haría? Se entiende que hay 320.000 personas en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo se haría? El Estado le otorgaría un beneficio al empleador que toma a una persona de ese sector en posibilidad, es decir, en posibilidad de trabajar, sacándole una carga de 4.000 pesos en el costo laboral que posea. Todo esto, de ser así, realmente debería ser tomado en forma auspiciosa. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de lo que son los sujetos que intervienen en el costo laboral, encontramos a 3 sujetos principales. Uno es el trabajador, pero otro es el empleador y otro es el Estado Nacional. El Estado Nacional que incorpora costo laboral mediante impuestos que le cobra tanto al empleador como al trabajador en forma directa o indirecta por su consumo, y también con el tema de las cargas sociales que se impone a todo lo que es el trabajo. En este caso, el Estado toma la posta y estaría dejando de percibir ciertos ingresos a los efectos de bajar el costo laboral, que creo que es un buen inicio, dado que últimamente lo que se ha escuchado es imputar a ciertos sectores, como fueron, por ejemplo, en su momento los abogados laboralistas en cuanto al costo laboral, como por ejemplo los abogados laboralistas nuevamente en cuanto al costo laboral en materia de accidente, o por ejemplo algunas actitudes de trabajadores y demás en cuanto al costo laboral por lo que son los salarios, en cuanto a los sindicatos y su actuación en cuanto a la fijación de salarios y algunos adicionales de convenio. Creo que si bien cada uno de los sectores en este momento que estamos atravesando una crisis de importancia debe hacer un esfuerzo, no todo el esfuerzo lo debe hacer uno solo y menos aún el trabajador, que es la parte más débil dentro de lo que es toda esta negociación, ¿no es cierto? La cuestión del trabajo es una problemática que comparten casi todos los sectores, ¿no? Independientemente del rubro del que hablemos, y evidentemente algo hay que hacer. ¿Es el momento oportuno para hacerlo? ¿Los sindicatos ya fueron consultados o todavía esta es una cuestión pendiente que, bueno, seguramente si es así dará mucho que hablar? Seguro. Sí, por lo que yo sé, los sindicatos han sido consultados y han dado distintas opiniones en relación a este aspecto. Por ejemplo, en el tema de la lucha contra el empleo no registrado. Los sindicatos requirieron que en ese caso se le respete la antigüedad al trabajador, es decir, yo inscribo un trabajador hoy, el Estado a mí me condona todas las multas que a mí me correspondería pagar por no haberlo inscribido en su momento. Ahora, yo tengo las multas que debo pagarle al trabajador, que van a seguir vigentes, y tengo también lo que son los aportes que debí pagar al sistema, porque ese trabajador va a tener derecho a jubilarse en el futuro contando con aportes que no se hicieron. Entonces, ese es un tema que van a tener que dilucidar a ver quién coloca el dinero, ¿no es cierto? Porque el dinero va a tener que entrar al sistema integrado de seguridad social, porque el día de mañana van a tener que abonarle la jubilación al trabajador. ¿Por qué se la vincula con la reforma recién aprobada en Brasil y se habla con cierto temor sobre lo que se aprobó y lo que podría pasar en la República Argentina si este borrador prospera? Bueno, desde el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados que yo presido, tenemos una preocupación porque existe un movimiento a nivel internacional en lo que es el derecho comparado en cuanto a la flexibilización laboral. No solamente Brasil ha ingresado en ese camino, sino hace poco tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de la decana de la Facultad de Madrid de Derecho y nos comentaba que ya existe una flexibilización en España que es similar a la que se vio en los años 90, es decir, con modalidades contractuales que flexibilizan la relación laboral a tal punto de quitar directamente derechos del trabajador. Acá no se trata de sentarse en un lugar de decir este derecho está adquirido, este derecho es inamovible. Todos los derechos son revisables. El tema es que no debe solamente revisarse, como decía anteriormente, los de un solo sector, sino los de todos los sectores que componen esa negociación y dentro de eso lograr un equilibrio que permita un sistema que sea sostenible.
La realidad cambia, el contexto también, y bueno, si las leyes no cambian y no se adecúan, seguramente, bueno, haya una pérdida de fuentes laborales. Pero también hay mucha preocupación porque esto sea demasiado flexible y no garantice los puestos de trabajo. Y entonces en esa disyuntiva uno se pregunta cómo hacer, ¿no? ¿Qué apoyar? ¿Por qué lado seguir? Yo creo que uno debe atesorar las experiencias que ha tenido. Argentina siempre se dijo que es un país joven y que como país joven le faltaba años de experiencias como para poder madurar y para poder lograr un futuro mejor que todos siempre anhelamos. Creo que en este aspecto tenemos experiencia. Creo que las experiencias de los 90 nos tienen que servir. Nosotros no podemos cometer los mismos errores que se han cometido con anterioridad. Estamos en una disyuntiva, tenemos un problema a solucionar, pero creo que tenemos que pensar en una solución donde no sea facilista, donde no sea favorecer a un sector en perjuicio de otro, y de ese modo lo único que vamos a lograr es un desequilibrio con un problema mayor a resolver en un mediano plazo. Tenemos que lograr una solución que sea sustentable a un largo plazo. Tenemos ejemplos, hay países desarrollados que la han logrado, dando promociones como intenta este borrador, ¿no es cierto? Es decir, compensaciones de costos, reduciendo la presión impositiva que en la Argentina es muy alta, tomando alguna consideración en cuanto a los derechos laborales que a lo mejor pueden llegar a ser excesivos en algún sector, quizás no en otro, y el empleador también haciendo algún tipo de esfuerzo para que entre las tres partes puedan lograr algo que realmente sirva, pero a mediano plazo, porque si no, hacemos parches permanentes que después los tenemos que solucionar. La última es la más difícil quizás, ¿no? Porque estamos en el 2017, ya pasamos, estamos en el segundo semestre ahora que se popularizó esta frase. Hubo otras iniciativas que no prosperaron. ¿Hay oportunidad de que esto se concrete en el 2017 o recién comienza y es para más adelante? Al día de la fecha no tiene estado parlamentario, es decir, debería tomar estado parlamentario y debería, antes del cierre de las sesiones ordinarias, ¿no es cierto?, presentarse y aprobarse. Yo creo que hay una preocupación a nivel nacional de todos los sectores, porque por un lado tenemos un alto nivel de trabajo no registrado, por el otro lado tenemos un escaso acceso al trabajo, por el otro lado el Estado se ha preocupado de incorporar a las personas que estaban fuera y ha tenido una mayor proporción de personas fuera del sistema laboral. Entonces el problema existe. Me parece que tenemos que estudiar la solución, plantearla, discutirla en los ámbitos que sea necesario y tratar de lograr algo que realmente sirva, ¿no es cierto? Muchas gracias por venir. No, al contrario, Liliana. Gracias a ustedes por participar y a disposición de ustedes cuando lo requieran. Continuamos y si de polémica hablamos, tenemos que referirnos a lo que suscitó la obra de gas, en este caso que alcanzaría hasta Colastiné. Algunos más ambiciosos, los vecinos de Rincón, también demandan esta importante obra para este sector de nuestra costa santafesina. Y todo comenzó cuando el intendente de la ciudad, José Corral, reclamó al gobierno provincial que acelere el inicio de la obra. El gobernador le respondió a la brevedad y la secretaria de Energía afirmó que se envió una misiva a Litoral Gas para que defina esta empresa si puede o no ejecutar la obra. Mientras tanto, desde Litoral Gas afirmaron que no tienen proyectado hacer la obra para Colastiné. Desde la empresa sostuvieron que en la web del Energas están publicadas las obras que se van a realizar, al tiempo que afirmaron que si el Estado provincial quiere hacer esta obra, tiene todo el derecho del mundo de licitarla y ejecutarla. Tras estas declaraciones, el intendente de la ciudad afirmó que la provincia ya cuenta con los 5 millones de dólares para concretar la obra, pero que no lo hace. Es una novela con muchos capítulos y seguramente habrá más novedades. Y también vamos a hablar de otras obras que se están proyectando y otras que se están concretando, como es el caso del aeropuerto de Sauce Viejo, porque avanzan las obras de remodelación y se estima que será en la segunda quincena de septiembre cuando pueda volver a ponerse en funciones el aeropuerto de nuestra región. En este sentido, se prevé una considerable inversión. Las obras constan de refacción de la pista, balizamiento y remodelación. Otro sector que va a ser reparado también es la guardia del Hospital Cuyen, un anhelo muy importante para quienes trabajan en este sector de la ciudad. Y allí concretamente se va a cambiar la fisonomía. Las obras comenzarán en el mes de agosto y contemplan la remodelación total de su fachada.
Estos son los temas más importantes de la semana abordados en la noticia de la semana. Gracias a todos por habernos acompañado, como siempre un placer. Volvemos la que viene para seguir analizando temas de interés. Desde ya, muchas gracias y hasta entonces.